Estamos con Luis Verdiñas, que es experto en gestión del estrés e inteligencia emocional. Está acá con nosotros, ya había venido la otra vez a visitarnos. Y mirá qué día justo, ni que lo hubiésemos planeado, quedó para que nos hagas una segunda visita. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Mira, varias cosas para hablar de distintas noticias que se han dado esta semana. Vamos a empezar con la de las elecciones, ¿no? Porque después de esto que sucedió en el día de ayer, que no fue solamente votar, sino también atravesar una campaña en donde más que discutir ideas se habló de atacar personas. Entonces de repente es como que todo se está volviendo tan personal y de repente tenemos que hablar de gestiones de espacios que tienen que ver con, en definitiva, cómo se llevan humanos, pero cada vez lo emocional está más metido dentro de la discusión política y lo personal está cada vez más metido dentro de la discusión política. ¿Esto pasa porque la sociedad está yendo a ese sentido? Me acuerdo que la última vez que estuve acá, o la primera y última hasta ahora, me encanta estar de nuevo, hablamos de que los seres humanos somos seres emocionales que a veces razonamos y no seres racionales que a veces nos emocionamos. O sea, toda nuestra vida se sustenta en un tríptico de estados de ánimos, emociones y sentimientos. Nada de lo que ocurre en tu vida puede no pasar por esa zona, porque a cómo funciona el cerebro, que nuestro cerebro craneal tiene una parte reptílica, una parte límbica y una parte de la corteza prefrontal, que es con la que utilizamos para razonar, todo primero pasa, o sea, el 98% va de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Aun cuando vos te sientes tranquilo a razonar sobre un tema, en ese momento estás en un estado de ánimo, que puede o no estar modificado por una emoción. Luego los sentimientos es la forma en que utilizamos el lenguaje para explicar cómo nos sentimos, si es un estado de ánimo, o cuán loco estoy si estoy en el medio de una emoción, loco de locura o loco de alegría, ¿no? Es interesante en el mundo, en el concepto que mencionaste al principio, Nacho, cómo podemos segmentar el mundo de lo emocional a 3 o 4 escenarios con lo que pasó el domingo. El primero es el escenario participativo. Es decir, ¿cuál es el estado de ánimo por el cual la gente elige no ir a votar? Y ahí cuando lo pasás a la corteza prefrontal y lo empezamos a razonar, ¿cerca o lejos? Más cerca. Ahí está más cerca, si no se te escuchaba un poco lejos. Y lo empezamos a razonar, nos damos cuenta que hay varias sensaciones fáciles de definir. La primera es hastío, hartazgo. Estamos cansados, y esto lo repetimos en todas las elecciones, de que nos hagan promesas que después no se cumplen. Pero es un círculo vicioso donde nosotros somos parteners perfectos. Nos encanta escuchar que nos prometan cosas, abrimos expectativas y esperanzas de que esta vez esta persona lo va a cumplir, luego no las cumple, nos frustramos, no se cumple la expectativa, en algunos casos nos enojamos, y luego vuelve a generarse el mismo círculo vicioso. Hay un punto de quiebre que creo que pocas veces escuché que se analizara. Cuando vos elegís una persona, y sobre todo en las elecciones nacionales y de sábana, estás eligiendo desde una interpretación que te parece que va a ser la figura principal de ese partido. Todo lo que están debajo, no tenés la menor idea de quiénes son. Pero acá aparece otro fenómeno. Yo te elijo hoy por 4 años, y durante 4 años vos podés tomar las decisiones que se te ocurran, y prácticamente a nivel ciudadano tengo poco o nada por hacer. Esto es muy distinto a una empresa, porque si yo te contrato como CEO, como gerente de cualquier área, vos trabajás mal, los resultados que producís no tienen nada que ver con lo que se comprometió y se prometió, entonces te puedo sacar. Acá quedamos atados cada 4 años a virtuales cumplimientos o incumplimientos de quien generó un montón de promesas que luego, por las excusas y explicaciones que te planteé, no las cumple. Y en cuanto a esto de la manera de relacionarnos, ¿no? De que cada vez sea más personal, este humor que hay un poco social en la calle, nunca termino de entender si es que la política lo refleja porque es parte de la sociedad o la sociedad también toma
como cierto lineamiento de la política, decir, bueno, está bien, como si fuese un poco el referee. Acá cobramos offside, acá no cobramos offside, me corrieron la línea un poco más para adelante, pude ir un poco más en la confrontación. ¿Cómo es que funciona? A mi juicio es la primera. La política es el reflejo de la sociedad. La política forma parte de la sociedad. Esto es lo mismo que el taxista que putea al ciclista porque le pasó un poco cerca cuando está en el semáforo y se dicen de todo con algo que casi pasa. Taxista que una cuadra después le pasa rozando con el espejo a una señora embarazada que también lo putea a él y casi pasa. Nosotros tenemos una tendencia muy marcada como humanos a ver la paja en el ojo propio y no ver el quincho en el ojo ajeno. Entonces, la política es fiel, la política y la personalidad de los políticos es fiel reflejo de la cultura en la que nosotros vivimos. ¿Te acordás cuando el primer día que estuvimos juntos les dije a todos los que estaban acá si sabían que tenían dos mamás? Una mamá es nuestra mamá biológica, la otra es mamá cultura. La mamá cultura enmarca una cantidad de límites que vos tenés para actuar, donde están por un lado los valores, los principios, las formas de hacer, lo que está permitido, lo que no. Y cuando vas creciendo y vas madurando, vas ampliando el espectro de esa cultura con tus propias reflexiones acerca de cuán bien está o cuán bien no está. En todo el mundo, y si vos, a quien le gusta estudiar un poquito de historia, el fenómeno de el fin justifica los medios, hacemos esto por un bien mayor, ¿bien? Está muy, muy apoyado en lo que es la interpretación del quien lo está haciendo. Claro. Si el ser humano tiene una habilidad extraordinaria desde el lenguaje, y ni hablar en el español, que es el lenguaje más amplio que existe en el mundo para justificar cualquier cosa que se te ocurra, es extraordinaria la posibilidad que nos da. Vivimos dándonos excusas y explicaciones, pero ni siquiera las que yo te doy a vos. No, total. Y las que yo me doy a mí, de por qué no fui al gimnasio, por qué no hice... pero olvídate. Ahora, escúchame, en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, virando un poco a también una noticia que hace un par de días estuvo ahí en la tapa de todos los diarios, y es que ya los hogares sin chicos son la mayoría, y que ha bajado un 40% la natalidad en la República Argentina. Esto, además de una cuestión que tenga que ver con la gestión personal o de lo que tenga que ver con los objetivos personales, con el hecho de la paternidad planificada o la maternidad planificada. Además de todo eso, estamos también en un momento en donde los vínculos afectivos son complejos y hay una generación que de repente le cuesta más. Me pasó algo que me fui con mis primos el fin de semana a Mar del Plata, fue ahí, ¿viste? Y son más jóvenes que yo. Entonces, en un momento fuimos a un boliche. En realidad era un bar, ¿viste? Un bar con movimiento. Pero me llamó algo muchísimo la atención. Yo estaba sentado en la barra y había atrás una parejita. Después toda la gente parada que estaba hablando, pero parada. Y de repente la parejita se pone a dar un beso. Y todos los empiezan a mirar. Y ahí me di cuenta que claro que esa era una escena antes habitual de la vida nocturna y que ahí lo estaban mirando todo el mundo. Y yo digo, ¿en qué momento esto se transformó en noticia, no? También. Pero hay como una cosa de que los vínculos están más difíciles, sobre todo los amorosos, en cuanto al manejo de las emociones que en otras generaciones. Yo digo que lo que ocurrió es que se corrieron los límites. Vos pensá, antes, hace muchos años, la cultura marcaba que la mujer tenía una misión, un propósito en la vida: ser madre, limpiar la casa, preparar la comida y atender al marido. Eso duró añares y todavía hay muchísimos resabios de esa conducta absolutamente, hoy le ponemos el mote de machista, pero era un fenómeno cultural, no estaba ni bien ni mal, era como era, ¿bien? Eso se fue corriendo, en la medida que la mujer fue pudiendo ganar espacios, con un gran esfuerzo, digamos, teniendo que tironear mucho de los límites para ganar espacios, pero acá agrego, tanto mujeres como hombres se dieron cuenta que no todo el modelo cultural que nos trasvasaba nuestra familia era lo que a mí me permitía crear un contexto de vida donde yo pudiera declarar que me siento feliz. Entonces, antes de divorciarse era casi penado por la ley. Hoy
Ya la persona ni se casa para no tener que divorciarse por los costos. Bien, antes tener hijos era parte del propósito y del mandato de la vida. Hoy se trasladó a las mascotas. Pero fíjate qué interesante el fenómeno PET, el fenómeno mascotas. Cómo el ser humano necesita tener un objeto vivo para poder... Un ser a cargo. Un ser a cargo, me encantó, muy buena definición. Para poder manifestar su amor de alguna manera, en muchos casos no sentirse solo, ¿bien? Pero la mascota te ofrece una posibilidad extraordinaria. No te discute. Claro. No te discute. Vivimos, a juicio mío, por supuesto, es mi opinión, muy pendientes de querer hacer lo que no se nos ocurre, que los demás no nos enjuicien, pero que nosotros podamos hacer juicios sobre los demás. Esto son como los amigos del club, ¿viste? Que mira, a mí no me gusta, yo te jodo, pero a mí no me gusta que el mejor. Es como que vamos simplificando cosas y podando problemas, y en el medio muchos de esos, entre comillas, problemas tienen que ver con cosas que en la vida son lindas, como por ejemplo, no sé, el amor, las relaciones y demás. Para no atravesar, vos decías, bueno, para no casarse, para no separarse no se casan. Y como que cada vez vamos más atrás, ya directamente para no tener una pelea, no entablo de relación con nadie, y hay como cierto individualismo que cada vez está más presente, y todo esto combinado con los celulares. Cuando vos presentaste la escena del boliche de la pareja haciéndose mimos y besándose, yo creo que más de un cerebro pensó, ¿qué hacen que no están con los celulares en la mano y se están dando un beso? Claro. El fenómeno de los celulares es extremadamente interesante porque a partir de que apareció Internet hace muchos años, en la década de los 90, cambió radicalmente nuestra vida. Vos pensás que antes cualquier persona como nosotros tenía más o menos unos 10.000, 15.000 estímulos por día. Hoy tu cerebro es atacado por entre 80 y 100.000 estímulos distintos por vida, conforme a que vos estás pendiente, en tu profesión ni hablar, ¿no? Estás pendiente de lo que está pasando en el celular, leyendo, pensando, emocionándote y emitiendo juicios sobre cosas que no tienen absolutamente nada que ver en tu vida, porque un día llegas acá y viene uno y te dice, ¿viste lo que pasó con el paro de los portuarios de Nueva Guinea? Y vos lo mirás, ¿de qué me estás hablando? No, pero fíjate, pobre gente, pero ¿te fijaste lo que pasó al lado de tu casa? No, desviamos mucho nuestra mirada, y este es uno de los efectos más impactantes en nuestro estrés, que es la lluvia de pensamientos que son entre 80 y 100.000 por día, y la falta de entrenamiento que tenemos para poder hacer foco en algo, pero no solamente foco atencional desde el punto de vista cognitivo, foco emocional también. Luis, ahora con el ejemplo que daba Nacho del boliche, la pareja besándose, y ahora habiendo tantas aplicaciones para conocer gente, ¿qué pasa con la ansiedad social? ¿No existe más el conocerse en un bar, por ejemplo? ¿O es todo por redes? Las redes lo que han facilitado es, desde un punto de vista, la percepción que tenemos vos y yo de que es más sencillo hacerlo por acá, y desde ya que como vivimos hoy es más barato. También. Además, pasa un fenómeno. Como todos estamos en las redes, nadie va a un lugar para conocer gente, salvo que vayas a un evento, claro, un cóctel a un cóctel de la radio, que conociste a alguien, o alguna cosa así. Antes, en mi juventud, no hace tanto tampoco, siglo pasado, había lugares donde vos ibas, entre comillas, de levante. Las chicas y los chicos hacíamos exactamente lo mismo, y ahí te conocías, ¿bien? Hoy, en ciertos lugares. Pero cientos de lugares, ciertos y cientos también de lugares. O en cualquier bar. Hoy vos vas estás sentado en un bar y no le vas a encontrar la mirada. No, porque ya directamente el contacto, el espacio de contacto cara a cara, no se... Ya incluso hasta algunos lo pueden tomar a mal. Sí, señor. También hay un montón de maleducados, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero te quiero decir, hoy ya es como que es más, se ha vuelto un poco más mediado todo, ¿no? Es todo más Estamos mediado, muy en guardia. Totalmente. Muy en guardia. Luis, ha sido un placer, Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Luis Verdiñas, experto en gestión del estrés e inteligencia emocional, pasó por acá, por Delta 90.3.